Desde la perspectiva del régimen, se está atravesando un momento de consolidación de la sucesión dinástica. No sabemos qué ocurrirá, si habrá o no elecciones en el año 2027, si nombrarán vicepresidentes, si Daniel Ortega permanecerá en ese rol ceremonial o si puede desaparecer. La pregunta es qué expectativas de cambio se plantean frente a esta consolidación dinástica y qué pasa si desaparece del ejercicio de ese poder Rosario Murillo. Yo creo que el 2026, ya como lo estamos viendo, es un año bastante largo. Es decir, pueden pasar muchas cosas en 2026 y de aquí al 2027 van a ser años aún más largos, pues es decir, sobre todo para la dictadura, pues porque el contexto internacional sobre todo está bastante movido. Es interesante ese tema de la copresidencia y el tema de que ellos aún no han nombrado vicepresidentes, es decir, Laureano no está en la línea de sucesión si hoy en día muere Ortega o a Rosario Murillo le sucede lo que suceda, sino que el que está en la línea de sucesión es Gustavo Porra. Eso habrá que ver qué es lo que van a hacer ellos en un futuro. Yo sinceramente creo de que Rosario Murillo va a seguir profundizando el papel de Ortega como una especie de tótem de poder, una persona que le da legitimidad al ejercicio de poder de Rosario. Y es por eso que en un artículo que recuerdo que escribí para Confidencial hablaba de que puede terminar teniendo el rol de Robert Mugabe en Zimbabue. Grace Mugabe ejerciendo el poder, sacando de vez en cuando a Mugabe como figura que lo legitima. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo con Ortega, cada vez más degradado, con apariciones cada vez más esporádicas y como eso, pues como una fuente de legitimidad para que los sandinistas digan, ahí está el comandante está bendiciendo esto, pero cuando ya no esté, eso se pierde totalmente. En Zimbabue eso fue lo que sucedió. Inclusive estando vivo Robert Mugabe, ejercieron, en este caso el ejército, que a diferencia de Nicaragua sí ha tenido un rol preponderante en casi todos los países africanos, pero yo creo que fuera Ortega del poder, todo el poder se desestabiliza, pero no hay que cantar victoria, es decir, que no esté Ortega, que no esté Rosario Murillo, inclusive que no esté Laureano, no garantiza pues una transición totalmente rápida en Nicaragua. Va a generar más incertidumbre, mejores posibilidades de cambio, pero yo creo que se tiene que hacer todo el trabajo precisamente para preparar y estar preparados para ese momento, para que en Nicaragua se haga una transición democrática. Después de lo que acaba de ocurrir y está ocurriendo en Venezuela, supongo que Ortega y Murillo se ven en el espejo de Maduro, pero también la oposición nicaragüense tiene que verse en el espejo de esa intervención norteamericana que no llegó para promover una transición democrática, sino más bien para establecer el tutelaje de la continuación de la dictadura de Maduro para concentrarse en los recursos petroleros y en los intereses fundamentales de Estados Unidos que no tienen nada que ver ni con democracia ni con derechos humanos. ¿Cómo ve el impacto de esto en Nicaragua y las perspectivas del país con este esquema de poder, con estos cuatro pilares de control en el próximo año? Los venezolanos están en un cruce de caminos, pues ellos tienen un camino, que es el camino que ha planteado la administración Trump, pues de un arreglo político con el chavismo, con la élite madurista, y pues y esa continuidad mientras se aseguran los intereses petroleros. Y el otro camino, que es el camino de la transición democrática. Habrá que ver si una cosa lleva a la otra, que de momento no pareciera ser. Y eso yo creo que es el elemento de máxima preocupación. En el caso de Nicaragua, esto opera en doble sentido. Por un lado, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por primera vez, creo yo, están convencidos de que esta animadversión, en el caso de Venezuela, pasó a los hechos. Maduro era el que decía, vení, sacame pues, que me vengan a sacar, a ver, que Trump me venga a sacar. Bueno, lo fueron a sacar. Lo mismo ha dicho Daniel Ortega, pero todos lo han dicho creyendo que eso nunca iba a suceder. Y yo creo que por primera vez ahora los Ortega Murillo tienen la certeza de que eso puede suceder. Y eso me parece que lo cambia todo. Y cambia incluso el tema de la sucesión. Está clarísimo que Rosario Murillo es la sucesora de Daniel Ortega. Y vamos a asumir que Daniel Ortega está perfectamente sano, pues, cosa que no es, pero no importa. Pero Daniel Ortega, aunque esté sano, es un difunto políticamente. Es decir, él desde la perspectiva del ejercicio del poder está reducido al mínimo posible que ha tenido alguna vez Ortega. Es decir, Rosario Murillo logró liquidar el poder político de Daniel Ortega. Eso ya es una realidad y es una realidad que no tiene regreso.
porque ella ya se encargó de poner en estos anillos de poder a todos sus operadores incondicionales. Ahora, ¿por qué no nombran vicepresidente? Yo creo que porque Rosario Murillo no quiere sombra. Ella quiere seguir siendo la sucesora indiscutible de Ortega, que nadie piense que un vicepresidente va a subir a ser copresidente junto con ella si Ortega sale del escenario por la razón que sea, pues Rosario Murillo se quiere quedar sola. Ni siquiera admitiría a un hijo como copresidente de ella, por eso no nombran a nadie. El riesgo de ello es de que si pasa algo, cualquier cosa fortuita, que les dio un infarto a los dos, y ahí no hay vicepresidente, porque ellos no designaron a nadie en la vicepresidencia. Y como dice Douglas correctamente, el papel le toca a Gustavo Porra. ¿Cuál es su nivel de confianza en Gustavo Porra? Pues yo tendría mis dudas, pues, si fuera Rosario Murillo, pero no sé, Rosario Murillo sí las tiene. A menos que haya un papel cerrado, como había en la época del somocismo, un sobre, donde estaba el designado y que ahí hay un papel firmado que diga, a partir de esta fecha, Laureano Ortega Murillo es nombrado vicepresidente, en cuyo caso, pues Laureano podría suceder en el caso de infarto doble de ambos progenitores, lo podría suceder a ellos. Pero pues, toda la situación de Venezuela los pone a ellos en una circunstancia compleja. Tienen que asegurarse de todo el resto y tienen que enfrentarse al hecho de que por primera vez es creíble que los Estados Unidos lo pueden llegar a sacar. Pero también pone a la oposición nicaragüense, que está en el exilio, su liderazgo, o que está aplastada en Nicaragua y la sociedad civil nicaragüense aplastada, también los pone frente a ese espejo. Un cambio provocado por ese factor externo, que en este caso sería la presión de los Estados Unidos, no necesariamente quiere decir una apertura democrática, puede significar también una continuación de la dictadura a través de otras vías. ¿Qué alternativas tiene Douglas, la oposición? ¿Qué alternativas tiene la expectativa de un cambio democrático en Nicaragua? El reto de la oposición es precisamente siempre mostrarse con fuerza y realmente como una alternativa real de poder, porque lo que se está diciendo Trump, la excusa es de que María Corina no cuenta con los respaldos suficientes en Venezuela, y cuando dice eso, sobre todo a partir de las Fuerzas Armadas y los sectores a lo interno del chavismo, eh, para realmente liderar esa transición. Entonces lo que se necesita realmente es una oposición más fuerte. Si en Venezuela, a pesar de haber ganado con más del 70% unas elecciones que fueron totalmente desiguales, con Edmundo González a la cabeza, no es vista la oposición, por este caso por Trump, como esa alternativa que se podría pensar para Nicaragua. Entonces yo creo que el reto pasa por efectivamente mostrar ese músculo, mostrar esa fuerza y no renunciar a confrontar a la dictadura, a ejercer oposición, a recuperar preponderancia, sobre todo en Nicaragua. La oposición no tiene que estar solo en el exilio, tiene que existir. Y yo sé que hay opositores en Nicaragua que no están organizados, que están pecho a tierra. Esa es otra discusión, pero tarde o temprano ese tejido se tiene que levantar. Entonces en Nicaragua lo que nosotros tenemos que ver es que tiene que existir esa fuerza de la oposición en el terreno. Porque yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si María Corina no se hubiera ido a Noruega a retirar el premio Nobel, si María Corina estuviera en Venezuela. Creo que otro gallo cantaría. Eso es totalmente diferente. Entonces yo creo que los retos es eso, pues es mostrar fuerza, ser una alternativa real de poder, también ser realistas, ser pragmáticos, porque Delcy Rodríguez está negociando con Maduro, María Corina se está acercando con Trump. Cuando yo hablo de ese realismo y ese pragmatismo pasa también por, se necesita de una u otra forma también atraer a los sectores que están en la dictadura, que contrarían al dictador de turno. En el caso de Venezuela fue a Maduro, en el caso actual es la dinastía. Entonces se necesitan establecer lazos de comunicación pues con esos sectores que podrían estar disconformes para debilitar a la dictadura. Si hay una transición, si hay un cambio abrupto, no solo tiene que verse la oposición como débil, también tiene que verse la fragmentación al interno de la dictadura. Es decir, porque lo que no puede suceder es que se dé un gran cambio y se vea que todos cierran filas en la dictadura como pasa en Venezuela, y que se vea una oposición que no tiene esas conexiones, que se puede ver dividida. Entonces en ese momento se necesita precisamente esas alianzas, esos canales de comunicación bien aceptados dentro de la oposición. Ese es el principal reto, pero es bastante grande. Desde que se produjo la deserción o la ruptura política de el magistrado Rafael Solís en 2019 en la dictadura, yo no recuerdo que hayan ocurrido figuras importantes del régimen que lo hayan abandonado de esa manera, ni tampoco que la oposición
tenga la capacidad de incidir o de atraer o de plantear si hay o no un espacio de participación del sandinismo no comprometido en crímenes o no comprometido en corrupción en un cambio político en Nicaragua. Ahora, María, ¿tiene capacidad la oposición de abrir, de ofrecer una solución nacional? Yo creo que debería tener capacidad. Yo creo que todavía no hay suficiente conciencia. Hablamos de que queremos una transición democrática, pero una democracia implica la capacidad de convivencia de la totalidad de los nicaragüenses. Y realmente hay gente dentro de la policía, dentro del ejército, pues dentro de la propia Frente Sandinista y en todo el aparato de Estado que quieren saber y escuchar y tener la certeza de que la democracia significa que hay un espacio para ellos. Y yo estoy convencida de eso. Si democracia significa que construyamos una Nicaragua en la que todo el mundo tiene un espacio para convivir y para convivir en paz, para no estar sujeto de persecución, para no ser sujeto de venganza innecesaria. Y no estamos hablando de justicia, porque ese es un caso aparte. Los que han cometido crímenes de lesa humanidad, eso están en el tostador antes de que se sienten. Pero el resto que no ha cometido crímenes de lesa humanidad, pues tienen derecho a querer que en un ambiente democrático puedan expresar sus preferencias políticas o ideológicas de cualquier índole. Yo creo que lo que nos ha hecho falta en la oposición es dar la certeza con toda claridad de que en una Nicaragua democrática todos los nicaragüenses vamos a tener el derecho de coexistir con nuestra diversidad, con nuestras inclinaciones y con nuestros programas. Esa es la democracia no es nada más que eso. Entonces, quienes satanizan una ideología u otra, simplemente están descartando una parte de Nicaragua y eso es más dictadura, no más democracia. Uno de los temas importantísimos que muestra Venezuela es la complejidad de una transición. Es decir, la transición actual venezolana, la discusión está en este preciso momento, 2 semanas después del secuestro de Maduro, está en si se sacan a todos los presos o no, y aún no se logra ese punto. Y ahí vos vas a ver una cohesión grande. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Es cierto, la oposición venezolana, como la oposición nicaragüense, tiene ese dilema: incorporar a la totalidad de los nicaragüenses a la democracia y aplicar la justicia a los crímenes de lesa humanidad como corresponde. Eso, pero mientras la oposición nicaragüense no sea clara, diáfana sobre eso, y se siga dejando llevar por el sectarismo, que yo no firmo este comunicadito con fulano porque me parece que voy a quedar mal aquí. No firmo este comunicadito con sultano porque ese me parece que es de UNAMO. O no firmo este porque es de Monteverde. O mejor Monteverde no lo firma porque firme el otro. Esos son unos sectarismos absolutamente inútiles. Si comenzamos dentro de la propia oposición a descartar, pues el mensaje que se tira a Nicaragua es que todo el resto va a ser descartado también. Ese Pero, es nuestro dilema más fuerte en este momento, creo yo. pero más allá de esas declaraciones o de pues, comunicados, acciones de incidencia, ¿qué puede hacer hoy en Nicaragua la oposición bajo el Estado policial? Bueno, hay que reconocerte que en el territorio es bastante fácil decirte de afuera, organícense, salgan a la calle, conspiren, es decir, eso realmente no es fácil, pero no se puede dejar de lado. Es decir, se necesita sí o sí que vuelva la organización, la presencia en el territorio. Más del 70% de los nicaragüenses que son críticos de esta dictadura, que no están conformes, pues todos los comentarios que tengo de personas que están en las universidades, a pesar de estar, por ejemplo, en la UNAM totalmente controlados por la dictadura, por todos sus operadores, siempre cualquier estudiante te dice, aquí la mayoría son opositores, pero lo que se necesita es que esa sociedad que está desorganizada, que es mayoría social, se convierta en mayoría política. ¿Cómo se hace eso? No sé, pero se tiene que hacer. Para mí eso no es discutible, pues. Es decir, que digan de que no se puede hacer oposición dentro del territorio, que la gente no se tiene que organizar, eso para mí ya es prácticamente claudicar. Eso es, la consecuencia de eso es que en Nicaragua no va a haber cambio político, porque para mí no va a haber cambio político si esa mayoría social de nicaragüenses que están en contra de la dictadura no se convierte en una mayoría política organizada. Eso para mí pasa por varios. Un tema es el tema de moralizar, un tema es el tema de comunicar. De ahí que la dictadura trate de mantener, y en el artículo de Confidencial se llama de todo el aparato de propaganda y por qué tienen tanta presencia los hijos de Ortega en eso, porque es bastante importante, es decir, hacerle creer a los nicaragüenses que no hay alternativa. Nuestro rol es hacerle creer a los nicaragüenses una verdad, si hay alternativa.
pero eso tiene que ser más claro. Todos estos funcionarios de la dictadura, del régimen, que algunos son trabajadores públicos profesionales, necesitan escuchar eso. Pues decir, en Nicaragua en una dictadura nadie se le va a perseguir. Si no sos un criminal, no te van a perseguir. Es decir, si vos crees en la democracia, tenés que creer en la justicia, y la justicia pasa también por respetar el debido proceso y no andar quemando brujas, como muchas personas muchas veces podrían interpretar, porque efectivamente sí hay ese tipo de discursos, sobre todo en redes sociales. Entonces yo creo que el primer paso es ese, pues el tema a nivel de comunicación, un mensaje claro, abierto, de esperanza, de lucha política, de que hay mucho por hacer, de que no todo está perdido, porque no está perdido. La dictadura actúa como que está contra las cuerdas. No deja de haber policías en todas las rotondas, porque ellos tienen miedo de que en cualquier momento hay un estallido social en Nicaragua, porque saben que es perfectamente factible. Muchas personas se ríen de que Ortega parece loco con ese dispositivo de seguridad, pero tiene ese dispositivo de seguridad porque él siempre ha creído de que es perfectamente factible que atenten contra él. Y ya no digamos ahora que lo que pasó con Maduro, como decía Dora María, efectivamente ellos saben de que hay una amenaza creíble de que les pueda suceder. El Carmen puede transformarse en Fuerte Tiuna de la noche a la mañana. Entonces yo creo que ese es el primer punto, tener esa claridad de que nos necesitamos todos, de que tiene que volver la política al territorio nacional. Nicaragua no puede ser la finca de los Ortega. Y el punto de esa apertura, pues ese tema de escucharnos, el tema también de reconocer esas complejidades, porque María Corina decía, pues ella está dispuesta a hablar con Delcy. Ellos van a tener que hablar, inclusive, si se puede hablar con los personeros de la dictadura, en un caso como el de Venezuela, que es tan dramático, ¿cómo no se va a hablar con sectores de la oposición que tienen diferencias, que si las ponemos sobre la mesa son diferencias tontas? Es decir, no son las verdaderas diferencias de lo que significa en Nicaragua, en el caso de esa interlocución y esa lucha política contra la dictadura, que es el cambio político en Nicaragua. Eso sí es trascendental.